Hemos estado viendo cómo sí es posible caminar con Dios en la tierra. Y no solamente sí es posible, sino que esta verdaderamente debe ser la vida de la iglesia. Una iglesia que camina con Dios. Una iglesia que camina con Cristo Jesús. Una iglesia que en su avance no es un avance bajo impulsos humanos, bajo estímulos, bajo motivación humana, sino es el Señor mismo, a través de su Santo Espíritu, la está llevando a que avance, a que se desarrolle. Y entonces vemos como hombres, naturalmente vamos a encontrar mujeres también. Cuando hablo de hombres estoy generalizando. Gente que sí caminó con el Señor aquí en la tierra. Entonces Jesús nos da un ejemplo claro. Y el ejemplo claro es de cómo se camina con Dios en la tierra. Ahí viene lo que implica caminar con Dios. ¿Qué implica? Porque podemos ser parte de una congregación, podemos ser parte de ¿qué más? De algunos de un liderazgo, o ser parte del grupo de comunión familiar, ser parte del grupo de alabanza. Y eso no dice exactamente que yo estoy caminando con Dios. Naturalmente debiera de revelar que estoy caminando con Dios. Entonces, hago muchas cosas dentro de una vida cristiana, llamémosle así, que parece que estoy caminando con Dios, pero no necesariamente. Hoy por la mañana vimos que dentro de lo que implica caminar con Dios, bueno, la semana pasada vimos que caminar con Dios es desarrollar la fe del Hijo de Dios. No es cuánto entendí, no, solamente cuánto de verdad estoy aplicando. Porque si sigo con las mismas dudas, las mismas inconsistencias, el mismo estilo de vida donde yo no creo, los será se hacen muy presentes en mi vida, constantes o continuos, entonces no estoy entendiendo, ¿verdad? La fe del Hijo debo estarla desarrollando de verdad. ¿Qué más implica caminar con Dios, caminar con Cristo? Decía que entramos a ver hoy el caminar en su voluntad. Caminar en su voluntad, y la verdad es que me tomó un buen tiempo cuando entramos a la parte de los solteros. Pero lo veo no bien, lo veo súper bien. ¿Por qué razón? Porque cuando veo aquí matrimonios, cuando digo aquí me estoy refiriendo, por favor, no aquí en Puerto Vallarta, en todo lugar donde se estén viendo. Cuando veo, aquí me refiero a los matrimonios, a las familias, cómo viven, cómo deciden, cómo actúan. Eso me revela, me muestra que desde aquí, desde que eran solteros, venían las cosas como mal, decidiendo bajo su propia voluntad. Y entonces todo continúa aquí como todo dentro de su misma voluntad. Y no es que aquí ya cambió, el asunto sigue. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No de un matrimonio, sino de matrimonios. ¿Qué más? No una familia, familias. ¿Qué sigue? Generaciones.
Por eso, si alguien dice, ay, pero quisiera que usara otro ejemplo, porque yo ya estoy casado, casada, yo ya no soy joven, no soy soltero, lo siento mucho. Me he tomado y me seguiré tomando el tiempo necesario para revelar el corazón del Padre, para revelar la voluntad de Cristo en donde sea necesario, los aspectos que sean necesarios. Entonces nos tomó un tiempo. ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo muy clásico en donde se ve claramente una voluntad humana, no una voluntad divina. Entonces vamos a examinar o vamos examinando muchas cosas que al final, ¿qué nos enseña Jesús? Yo no vine del cielo para hacer ¿qué? Mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y qué más vimos? Vimos también que el Señor se refirió a la voluntad y dijimos que va de la mano su propósito. El propósito de Dios va de la mano con su voluntad. Algunos dicen, no, yo estoy dentro del plan y el propósito del Señor. Pero cuando revisamos, si está en su propia voluntad, no va a estar cumpliendo el plan y el propósito del Señor. Solo va a estar como cumpliendo ciertos requisitos. Hermano, hermana, te toca cantar, tocar un instrumento, dar la bienvenida. Te toca la cámara X. Te toca compartir en el grupo. Te toca orar por las necesidades. Entonces solo está cumpliendo ciertos requisitos. Eso no dice que esté caminando con el Señor. No dice que esté caminando con Dios. Claro, de eso debiera decir, pero hablo en muchos casos, no es eso lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué más vimos? A ver. ¿Qué más dijo Jesús? Vimos una versión en inglés para los asistentes que se me quedan. A ver, mi hermano. Usted utilizó, pastor, la versión amplificada contemporánea que dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi propia voluntad y propósito, sino para hacer la voluntad y el propósito de aquel que me envió, en Juan 6:38. Correcto. Y es precisamente lo que decía usted ahorita hace un momento. Caminar con Dios es aprender a caminar conforme a su voluntad. No son mis propósitos, no son mis metas, mis planes, aunque no estamos diciendo que no vale lo que yo digo, sino que aprender la naturaleza por la que fuimos hechos, pues, o sea, es la naturaleza de Él, para Él, por Él vivimos, por Él nos movemos y existimos, dice la Escritura. Entonces, esa es nuestra naturaleza, hacer lo que Él ya ha determinado. ¿Qué dijo Jesús? No bajé del cielo para hacer mi propia agenda, ¿verdad? Vimos que muchos usan agenda, otros no, aunque no la usen, al final siguen una agenda. Pero Jesús no dijo yo tengo una agenda y mi Padre tiene otra. No, Jesús vino a realizar la agenda del Padre. ¿Qué implica hacer la agenda del Padre? Quiero ver cómo están ustedes. ¿Qué implica hacer la agenda del Padre? Me van a decir hacer su voluntad, claro, pero ¿qué implica? A ver. Por ejemplo, como tiene que ver con su reino, que se esté estableciendo su reino, que haya transformación, que haya fruto, que haya multiplicación, que eso tiene que ver con los negocios de Él. En mi grupo, por ejemplo, que se esté
que me esté multiplicando, que haya transformación en los discípulos, que los discípulos aprendan, por ejemplo, si alguien siempre ha vivido endeudado, pues yo como discipulador poder sacarlo de ahí. Ahí estoy trabajando juntamente con el Señor y estoy haciendo su obra. Muy bien, en la agenda del Padre, a ver. Sí, pastor, también en relación a hacer la agenda del Padre, tiene que haber una renuncia en mí, renunciar a mi yo, que fue lo que hizo Jesús también, ¿verdad? Porque Él dice que no escatimó el ser igual a Dios, hubo una renuncia, Él se humilló a sí mismo, y era lo que usted nos enseñaba de Abraham, que Él tuvo que renunciar también. Pero entonces, entendiéndolo correctamente a Jesús, viéndolo como nuestro máximo ejemplo, esa renuncia tiene que ser total para poder entonces ejecutar la agenda de Dios, porque ahí voy a verlo a Él, ¿qué? Como dice la Escritura, más buscad primeramente el reino de Dios. O sea, voy a verlo a Él como el que me gobierna, el que me dirige, el Señor de todas las cosas. Y no como usted decía, ¿verdad? De que las demás cosas van a quedar descuidadas, entonces ya no trabajo, entonces me quedo esperando a ver que el Señor me diga, pues, ¿verdad? Ya. Entonces... Muy bien, muy bien. Voy a ayudarles porque sé que no lo van a decir de esta forma, debo decirlo yo. En la agenda del Padre, para que tengamos nosotros, a ver, no es solo la capacidad de retener lo que oímos, que eso es clave, sino entender la dimensión de cómo va el Espíritu Santo trabajando todas las cosas. Por ejemplo, en la agenda, ¿qué había en la agenda del Padre en relación a Cristo Jesús? En la agenda del Padre estaba que su Hijo nacería por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos? No lo hubieran dicho, ¿verdad? Vendría de una virgen, pero su lugar sería en un pesebre. En la agenda del Padre estaba que todo iba a estar lleno, los lugares donde pasar o posar estarían llenos. No habría lugar. Entonces, eso estaba en la agenda del Padre. Eso no fue asunto de última hora. ¿Qué más? Vamos de la mano porque si no los conecto no se me van a conectar. Yo lo sé y por lo que voy a decir ahorita. Porque todos están remontando al pesebre y miren cómo los voy a conectar. ¿Dónde naciste? ¿Sí? Ya lo estoy conectando. ¿Cómo naciste? Todo eso estaba en la agenda del Padre. Pues no sé, mi mamá dice que a mí me fue por medio de una comadrona. No, a mí fue en el hospital, a mí en la casa, no sé. Pero eso estaba en la agenda del Padre. Miren cómo lo estoy conectando. Todos deben de desarrollar eso en Cristo. Por eso no lo hubieran dicho, claro. Claro, porque hay que entender la agenda del Padre. Algunos están, ya, pero eso es que eso no lo dijo, ¿cómo le iba a decir yo? Si usted, bueno, retengo lo que me dicen, pero no entiendo la dimensión del Espíritu en todas las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más estaba en la agenda del Padre? Que su Hijo iba a tener dentro de su tutor, aquí en la tierra,
su papá iba a ser carpintero y que Jesús iba a ayudarle en la carpintería. Los sigo conectando a ustedes. Negocio, trabajo, ¿cómo van? No, la agenda del Padre parece que ahí en el cielo está desconectado de tu profesión, de tu oficio, de tu trabajo, negocio. No. La agenda del Padre es la misma hora, la misma agenda de Cristo. Él sabe que tú eres mecánico, carpintero, albañil, ingeniero, pintor, médico, lo que sea, profesión u oficio, él lo sabe. Sabe, no solo que lo sabe, está dentro de su agenda. Pero su agenda ya está establecido todo lo que tú y yo seríamos. Yo puedo entender lo que está en la agenda del Padre acerca de mí, lo que Cristo dijo, lo que estaba escrito acerca de mí. ¿Qué estaba escrito acerca de mí? ¿Qué está escrito acerca de ti? Ahí no sé. Yo sí puedo saber en la gracia de Dios qué está escrito acerca de mí. Les voy a hablar un poquito de mí, pero para que ustedes lo apliquen. No para que se me queden viendo a mí solamente, sino que ustedes lo apliquen. En la agenda del Padre, yo entiendo dónde nací, qué padres yo debía de tener. Toda la condición en la que nací y crecí, exactamente así estaba en la agenda de mi padre. Estoy hablando de mí. Todo lo que yo pasé, padecí o disfruté de niño, de joven, y estaba en la agenda del Padre. Yo sé lo que está escrito acerca de mí. En la agenda de mi Padre Celestial, Él ya tenía previsto que yo iba a ser un servidor de Él. Ya. Nada de lo que me ha acontecido, nada es producto de la casualidad. No soy producto de ningún accidente o incidente en el ámbito que se quiera hablar. Todo estaba registrado en su agenda y está registrado lo que sigue. ¿Cómo van? ¿Cómo van ustedes? ¿Verdad? Porque este es el asunto, es entender cómo los conecto, porque le está hablando de Cristo. El Padre tenía en su agenda que su hijo, ¿qué más? Iba a ser carpintero. Hay versiones que hablan de Jesús, el carpintero. Seguramente comenzó ayudando a José. Todo eso estaba allí. Cuando dice el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento o complacencia? ¿No lo dijo cuando Jesús estaba sanando ya enfermos? No había sanado a ningún enfermo. No había hecho ningún milagro. No había convertido el agua en vino. Nada de esto. Y entonces el Padre, ¿por qué dice, este es mi Hijo amado allí? Porque si no, lo hubieran tomado los religiosos así pues como ya hizo milagro. Lo hubieran acomodado a los milagros o a las sanidades. No. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien tengo contentamiento. ¿Cuándo lo dijo? ¿O en qué momento lo dijo? Cuando Jesús ya tenía un estilo de vida que agradaba al Padre. ¿Dónde? En la tierra. ¿Cómo? Como carpintero. No sé si me voy a entender.
No es que lo agradaba solo como carpintero, o sea, tenía un oficio. Pero el estilo de vida de Jesús, en qué agradaba al Padre? En todo. No solo en la carpintería, fuera de la carpintería. En todo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo Jesús desde niño? ¿Quién me lo dice? Desde niño demostró la pasión que tenía por todo lo que, todo lo relacionado con el Padre. Desde niño indagaba también en Ah. las escrituras, pastor, y él enseñaba y sorprendía a los doctores de la ley en aquel entonces en su niñez. Es correcto. Entonces se internó desde niño para conocer qué es lo que estaba escrito acerca de él. Por eso Jesús caminó como caminó. Caminó con Dios, con el Padre, seguro. Crecía en sabiduría, en gracia, pero ¿por qué? Porque Jesús no estaba, ¿y qué es lo y qué va a pasar? ¿Y qué me va a tocar? ¿Y qué? Jesús ya sabía todo, ya lo sabía. Pero ¿cómo es que lo sabía? Porque el Padre le soplaba, como decimos comúnmente, ¿verdad? Hijo, hoy te tocas. No, Jesús vino, indagó todo. Jesús no ignoró todo su desarrollo. No, nosotros nos internamos en otras cosas. Algunos se internan en entender con quién me casaré. Otros se internan en la carrera, lo que van a estudiar. Ya averigüé, ya indagué. Otros se internan en cómo hacer dinero, cómo hago pues, porque yo quiero indagan. Pero en cuanto al Señor, la agenda del Padre la están ignorando. En la agenda del Padre, ¿qué más? En la agenda del Padre estaba que tendría no 5 hijos, no 3. No un nene y una nena. 2. Agenda del Padre. Entonces, ¿sí? ¿Cómo vas tú? Porque unos ya se perdieron otra vez, se me quedan viendo. Ahora, está bien pues que me miren, no soy lo que no me vean. Pero me refiero a se quedan, se pierden en lo que estoy enseñando, dónde lo estoy llevando. ¿Cómo va la agenda del Señor en tu vida? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la agenda de Él en relación a ti? Yo sigo viendo lo que dice acerca de mí. ¿Qué más? En la agenda del Padre seguro está escrito que el sistema no tendría nada que ver conmigo. Con este sí, el sistema, nada. Eso hablando de mí. Sigo hablando de mí en el sentido correcto. No. ¿Sí? Esta es su pasión, es real, va a ser genuina de principio a fin. No me estoy echando flores, estoy hablando la realidad. ¿Sí? Pero es que no puede decir lo mismo cualquier otro que no está en esa posición, dimensión, expresión, servicio, etcétera, 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 etcétera. No puede decir, pues no sé qué dice en la agenda de Él acerca de ti.
Fulgencio será fiel en el templo. Será fiel en sus asignaciones de templo. Fulgencio, no yo. Fulgencio estará conforme con cubrir ciertos requisitos. Fulgencio le va a decir a su esposa, no es tan así, tómame nuestro relax, hagamos esto, hagamos aquello. Sí, está escrito, así va a ser Fulgencio. Así de fácil. Se va a conformar con llenar ciertos requisitos, hacer ciertas cosas. Fulgencio va a tener sus reservas. Es que mira, pues, es que yo tengo mi reserva. Es que, bueno, hay que, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto, con aquello, lo otro. Así va a ser Fulgencio. Así está en la agenda del Padre. Si lo están agarrando, ay, con razón que íbamos a decir nosotros eso. Esto es entender la agenda del Padre, la agenda de Cristo para su iglesia. Entonces, todo, absolutamente todo está escrito. Por eso el sistema, lo que dice ahí afuera, es que tú te hagas tu propio destino. Eso es lo que dice el sistema. Miren pues cómo llegamos al mundo. ¿Qué dice el sistema? Les voy a decir cómo lo dice el sistema. Pues el sistema dice que era 1 millón o millones de espermatozoides. Y eso se volvió mucho tiempo muy, muy común. Y te dijeron a ti, y de repente alguien aquí aplaudió eso. Alguien de repente aquí le tocó tanto el corazón cuando le dijeron eso. Y entre 1 millón o millones, lo que sea, de espermatozoides, fuiste tú el que ganó. Por lo tanto, tú eres un campeón, una campeona. Le ganaste a millones de espermatozoides. Algunos de ustedes cuando vieron eso la primera, la segunda o la tercera vez se emocionaron tanto. Lo siento, hoy me toca derribar eso. Porque eso el sistema lo enseña como una capacidad que tú ya traías, una capacidad de ganar. Y fue tu propia, ¿qué? Capacidad la que logró eso. Es que tú debes entenderlo. Te dicen, ya eres un campeón, una campeona. Bueno, por eso yo sé lo que se ha escrito acerca de mí. Este no le va a topar al sistema nada. Claro, sé que eso se ha escrito acerca de mí. Porque entonces, ¿dónde está la voluntad? Voluntad divina. Fue Él quien determinó tu nacimiento, tu concepción y mi concepción y nacimiento. Fue Él. No fue el Dios de los cielos diciendo, a ver cómo me va a ir aquí, ojalá que gane mi hijo, mi hija, que gane esta competencia entre millones de espermatozoides y que gane porque yo quiero que sea un campeón. Esa es pura motivación humana. Fuiste escogido, fuiste escogida desde antes de la fundación del mundo. Y si tú quieres promover lo humano, la motivación humana y quedarte con lo que dice el sistema, pues eso es lo que ya está escrito
la agenda del Padre de esa forma. Yo no. A ver. No sé si aplica esta aportación cuando en Salmos David dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, que luego fueron formadas, ¿verdad? Sin faltar ninguna de ellas. Entonces veo que ahí no solamente aplica lo que estaba escrito acerca de nuestra formación física, ¿verdad? Desde que éramos un embrión, naturalmente sí, pero sino que también todo aquello que el Señor iba a trabajar en nosotros, ¿verdad? En lo espiritual, toda esa naturaleza que Él nos ha dado iba a ser desarrollada, lo que la formación de la imagen de Cristo en nosotros. Es correcto. Es correcto. Ahora, lo que pasa es que el que está teniendo lucha grande ahorita es el que lo hizo, hombre, mujer, que le hizo el sistema. Su intelecto, su lógica, su raciocinio. Lo mata, la mata. Porque le gusta los tips, porque así trabaja el sistema. Pero mire, pues, ayúdeme, deme un tip de cómo leer acerca de mí, si voy a Génesis, si voy a Reyes o Crónicas, y dice que enfrentaron una batalla y estos se armaron y aquellos y mataron ¿y cómo hago para verme yo? Su lógica, su intelecto, yo no tengo por qué responder eso. ¿Y cómo hago para encontrarme en Proverbios, en los Salmos? ¿Y cómo hago? ¿Por qué? Porque alguien que tiene tanto sistema quiere solamente que se le den tips. Así no es. Así no es. Por eso vimos hoy en una versión que dice, los que se alinean, ¿no recuerdan esa palabra? O el que se alinea conmigo. Un message, ¿verdad? Ahí es. ¿Cómo dice? A ver. La persona quien se alinea conmigo no tendrá más hambre ni sed jamás. La persona que se alinea. Pero ¿por qué dice la que se alinea? Miren esa palabra. La que se alinea conmigo, dice el Señor. ¿Por qué dice eso? Porque se puede alinear con alguien o con alguien más o con algo más. Que se alinea conmigo, dice el Señor. Bueno, está interesante eso de la agenda ustedes. Pastor, muy bien. Perdón, también respecto a la agenda, usted nos enseñaba que no necesariamente podemos tener una agenda, un cuaderno, un libro, ¿verdad? Como tal, pero todos en sí nos agendamos porque nos programamos. Sí. Alguien o nosotros mismos, ¿verdad? Estamos acá sentados ahorita y ya estamos pensando la ama de casa qué va a hacer de cocinar mañana, que tiene que ir al mercado, quién tiene su negocio, que tiene que hacer esto, el trabajo. Entonces ya todos tenemos o manejamos pues de cierta forma ese programa, nos programamos. Sí. O sea, al final es una agenda, aunque no la tenga física, pero se programa. Entonces, en nuestro programa, ¿cómo estamos? ¿Por qué puse el ejemplo de Jesús en la carpintería? Porque la carpintería, ¿qué no hizo en Jesús? No lo desvió, no lo distrajo, no lo desubicó, no ocupó todo su tiempo. Bueno, ¿cómo vamos? Algunos su trabajo, su negocio, sí los distrae, los desubica. ¿Qué más? Absorbe su tiempo, los desalinea, pues. Entonces hay que entender bien esto.
Miren lo que dice en Juan 6:38, versión en inglés. Estas iniciales de esta versión es FNVNT. Dice, ahí lo van a ver en pantalla, Juan 6:38. He bajado del mundo espiritual de arriba, de parte del que me envió. ¿Para qué dice? Para caminar en su camino, no en el mío. Vamos a leerlo una vez más todos. A ver, he bajado del mundo espiritual, está hablando Cristo, de arriba, de parte del que me envió, para caminar en su camino, no en el mío. ¿En qué estamos? Caminando con Dios, caminando con Cristo. Cristo entendió que al descender, Él no descendió para caminar en su camino. ¿Qué significa eso? Que si hay hombres, hay mujeres, cristianos, no estamos hablando de los de afuera, cristianos que están caminando en su camino. ¿Por qué? Pierden de vista su origen. Algo les hace perder el piso. Por eso dije, la carpintería no lo distrajo, no lo desubicó. Pero algunos, ¿qué los distrae? ¿Qué los desubica? Su carrera, su oficio, su negocio, su matrimonio, su noviazgo, los distrae. Los otros no solo los distrae, los extravía. Los saca del camino. Por eso hemos puesto ejemplos, tantos ejemplos, pero algunos lo agarran y otros no. ¿Qué hacías tú cuando Jairo, primero embarazada? Embarazada, tú te acomodaste, dijiste, no estoy embarazada, yo tengo que desconectarme de servir a Dios por el embarazo. No, fue la mayor parte del trabajo porque estábamos recién venidos y eran casos de liberación. La iglesia se estaba dando a conocer como una iglesia que libertaba a los endemoniados. Entonces, el trabajo era arduo. Entonces, a ver, ¿quiere decir que el embarazo no me detuvo? ¿No te distrajo? ¿No te detuvo? No me ¿No te acomodó. acomodó? Ni aún naciendo Jairo. Bueno, dije embarazo. Luego nace. Y entonces ya es un bebé. Y no dijiste, el bebé tiene que tener toda la atención del mundo. Entonces, por un tiempo me ausento. Porque el bebé es un bebé, hay que cuidarlo. ¿Fue así? No. ¿Lo tenías contigo? ¿Lo ponías en el piso? ¿Sí? Sí, aquí. ¿Verdad? Ponías en el piso. Ah, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciendo y haciendo. Buscando echar flores o no. Porque algunos aún escuchando a la hora, como decía nuestro apóstol, ¿verdad? A la hora de rajar ocote, decía él. Viven otra situación muy distinta. Porque no escuchan al Espíritu de Dios. Perdón, pastor. Porque no entienden que aún en los ejemplos está hablando el Espíritu Santo. ¿Y por qué ahora ya no es constante? Está embarazada. ¿Y por qué ahora ya no le vemos? Porque nació el bebé. ¿Y ahora por qué está tan desconectados? Es que hay que atender al bebé. Claro, en Cristo tenemos que ser ¿qué? Responsables, maduros, sabios, prudentes. Eso es otra cosa. ¿Qué ibas a decir?
Cuando nació Josué estábamos impartiendo el EMEC y yo impartía en el EMEC y ponía el corral viéndome a mí a espaldas de los discípulos que estaban recibiendo la clase, y Josué estaba conmigo en la clase, ahí jugando con su pacha y todo, pero yo estaba haciendo lo que me correspondía. Pero una de las cosas que tú me has modelado a nosotros como familia es que no eres flojo, que si alguno de nosotros está enfermo, tú tienes el cuidado de velar, que se nos atienda, que se nos dé el medicamento y todo, pero tú nunca vas a decir no voy a ir porque tú estás enferma y me voy a quedar contigo, o el niño está enfermo, me voy a quedar contigo en la casa y no voy a ir a hacer lo que me corresponde, sino que siempre nos has modelado el que en la integridad delante de Dios, tu prioridad siempre ha sido las cosas del Señor, y en ningún momento has como cambiado esa determinación de servir al Señor, y de esa manera nos has modelado para que nosotros aprendamos, no solo, y porque no nos los has dicho con tus palabras, sino con tu ejemplo. Entonces nosotros entendemos cuál es la responsabilidad. Cuando yo estoy consciente de mi responsabilidad en el Señor, no puedo evadirla. O sea, no puedo poner excusas, no puedo poner pretextos, porque delante del Señor son como trapos de inmundicia, pues, ¿verdad? Y en una ocasión tú nos enseñaste también que los bebés son una bendición, pero que muchas veces yo lo puedo convertir en un estorbo, porque por el bebé yo ya no me desarrollo en lo que tengo que hacer, sino que me quedo varada, admirando al bebé y viendo todo lo que tiene que ser. Pero en realidad yo recuerdo también cuando Josué tenía 1 mes y medio de nacido, nos tocó ir a Guazacapán. Y yo me recuerdo que yo me puse una almohada en las piernas y ahí me lo llevé recién nacido a Josué, porque teníamos que ir a servir a Guazacapán. Yo creo que ellos han aprendido a lo largo del tiempo que no hay obstáculo, que no hay pretexto para no servir en los momentos en los que el Señor requiere de nosotros, que es todo el tiempo. Por eso, ¿de qué estamos hablando? De cómo se camina con Cristo, cómo se camina con Dios. En donde hay obstáculos que muchos se los ponen a sí mismos. Otros sí son obstáculos que aparecen en el camino, que son parte de el proceso, para ver si te detienes, si te paralizas, o si revelas el carácter de Cristo en esa circunstancia. Eso es lo que algunos todavía tienen que aprender, no solo a conocer, sino a desarrollar. Por eso me gusta tanto esa versión, porque dice, he bajado del mundo espiritual, dice, de arriba, de parte del que me envió para caminar en su camino, no en el mío. Pero, insisto, hay discípulos que están caminando en su camino. Por favor, todos aquí, ojo y oído acá. Si están caminando en su camino, ¿qué significa? Que están haciendo su propia voluntad. Si están haciendo su propia voluntad y su propio propósito, ¿qué significa? Es lo que venimos enseñando. Que no están caminando con Él. ¿Cómo así? Yo sí estoy caminando. Cuidado. Eso no se puede decir así de rápido. Si no se tiene el testimonio, si no se tiene la vivencia, si no seríamos como cualquier religioso que dice amén. ¿Cuántos están caminando con el Señor? ¡Aleluya! Y nada de eso. No, es que realmente debo tener que el testimonio. Enoc caminó con Dios. Punto. Noé caminaba con Dios. Abraham caminó con Dios. David caminó con Dios. Jesús mismo
caminó con el Padre. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Pero qué tenían? El testimonio, la vivencia. Esa era ¿qué? Una realidad. No eran simulaciones, no eran palabras. Tenía que tener sus propias vivencias que sustentaran que estaba caminando en el camino de Dios y no en su propio camino. Entonces el que toma su propio camino, aunque sea discípulo, pero está en su propio camino, no está caminando con él, está fácil. Una más, mire lo que dice por favor en Juan 7:17, otra vez la versión, en este caso TPT. Juan 7:17 en la TPT. ¿Cómo dice? Si quieres poner a prueba mis enseñanzas y de dónde las he recibido, primero debes tener pasión, que dice, por hacer la voluntad de Dios. Primero. ¿Por qué dice primero? Porque hay quienes, lo primero es que yo quisiera saber cómo le hace. Otra vez lo que quieren es tips, son tips. Mire, ¿por qué no me da una llavecita, una clave, un tip para yo poder hacer esto, aquello, lo otro? Dice otra vez, si quieres poner a prueba mis enseñanzas y descubrir de dónde las he recibido, primero debes tener pasión por hacer la voluntad de Dios. Entonces, podrás discernir si mis enseñanzas vienen del corazón de Dios o si son solo mis propias opiniones. Iglesia, agarra esto pues. Hay cualquier cantidad de iglesias que todo lo que están oyendo son opiniones o criterios humanos. Pero es un apóstol, pero es un profeta, pero es un pastor, un evangelista, un maestro en la palabra. Pero es un líder, le llaman, ¿verdad? Un líder. Puede ser un asistente pastoral, un discipulador, como le llamen en otros lugares. Pero ¿qué es lo que termina diciendo aquí? Dice, podrás discernir si mis enseñanzas vienen del corazón de Dios o si son solo mis propias opiniones. Si ustedes vinieran acá, o ustedes desde su casa se conectan a la transmisión para escuchar opiniones de un servidor de Cristo, ¿para qué conectarse a una transmisión así? ¿Para qué estar en un templo donde son puras opiniones de alguien? No, usted y yo venimos acá porque queremos escuchar la revelación del Padre. Nos conectamos a la transmisión porque queremos conocer su voluntad. ¿Qué es lo que Él tiene que decirme? La revelación, no criterios. Por eso cuando trabajo discipulando a la gente que enseña, a la gente que ministra, saben que tienen terminantemente prohibido expresar sus propios criterios o sus propias opiniones, porque no, Cristo no fue así. El yo pienso, yo creo, para mí, yo considero, ya está metiendo un montón de opiniones humanas. Perdóneme, pero no necesitamos eso. O es el Señor que nos está hablando, está revelando su corazón a través de su Santo Espíritu. Porque para oír opiniones, ay Dios, usted oye opiniones en el negocio, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la calle, en la carnicería, en la panadería. Donde quiera que usted vaya, va a escuchar puras opiniones humanas. Jesús sabía que para hacer la voluntad del Padre
no podía estar expresando criterios u opiniones personales. Dice en Juan 7:17 en la versión amplificada, Juan 7:17, si alguien está dispuesto a hacer su voluntad, otra vez, si alguien está dispuesto a hacer su voluntad, sabrá si la enseñanza es de Dios o si hablo por mi propia cuenta y con mi propia autoridad. Mire, pues eso es interesantísimo. Cuando la persona que habla, aunque sea un gran predicador, un gran líder como le llaman en otros lados, pero si habla por su propia cuenta, va a hablar con su propia autoridad, no con la autoridad de Cristo. Ahí no hay nada que temer. Ahí lo que usted va a escuchar es alguien que quiere usar una autoridad humana leyendo la Biblia. El apóstol Ronald, comentábamos en una reunión de asistencia y él nos dijo acerca de un ministerio. Obviamente no voy a me voy a reservar su nombre. Aparece en la televisión, oiga, aparece en la televisión. Y él nos comentaba, dice, yo estaba cambiando y nos pasa a todos, ¿no? Y de repente aparece, dice, un ministerio en la televisión. Y este ministerio dice: yo tengo tanta autoridad que solo con quedármele viendo a alguien puedo fulminarlo. Así, en la televisión, solo con verlo, me le quedo viendo y lo puedo fulminar. No hay cosa más infantil que eso. Pero con un montón de gente oyendo. Esa es autoridad humana. Esa no es autoridad de Cristo. Esa es una autoridad caprichosa, prepotente, autoritaria, ¿sí? Por eso me gusta esta versión. Pónganmela en pantalla nuevamente, la que acabamos de leer. ¿Cómo dice? Leyendo todos en voz alta. Ah, qué tremendo. ¿A quienes le tienen temor a alguien que habla con su propia autoridad? ¿Para qué tenerle temor? Si solo está usando Biblia. Pero no es la autoridad de Cristo. Cuando un asistente, un discipulador, un obrero, un ministerio se impone, cuando enseña, se impone, manipula, amenaza, esa es su propia enseñanza, sus propias palabras, su propia autoridad. Está fácil, ¿verdad? De identificar cuando alguien habla con la autoridad de Cristo. La iglesia no puede hablar con otra autoridad. Ah, no, pero es que fíjate que ese líder, usted, ese obrero, ese ministerio, viera usted que mire, es bien enojado, viera cómo. No, esa es su propia autoridad. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré.
acentúen bien eso. Mi, dijo Jesús, mi iglesia. Si yo hablo de esta iglesia como mía, cuidado, porque fue Él quien pagó su sangre. No por las paredes o por el techo o los aires acondicionados, pagó por precio cada uno de ustedes que conforman, nosotros que conformamos su iglesia. La ganó con su propia sangre. Entonces, no podemos aceptar que nunca ningún discipulador, asistente, obrero, ministerio, discípulo, no podemos aceptar que esa imposición, ¿qué más? Manipulación, arrogancia, esa prepotencia humana, ¿no? Entonces, por favor, todos, vamos entendiendo bien lo que Cristo está diciendo. Miren lo que Dios dijo en 1 Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35, en la amplificada clásica. Primer libro de Samuel 2:35. En la 60 recuerda que dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Dice esta versión: y levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente. Le edificaré una casa firme y él caminará delante de mí ungido para siempre. Dios se levanta, el Padre se levanta sacerdotes para que caminen con Él. ¿Qué es caminar con Él? Caminar en su voluntad. ¿Qué es caminar en su voluntad? Haciendo lo que Él determinó, lo que Él dijo, lo que Él dice. No otra cosa. Yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi mente lo que yo he decidido. Él lo va a hacer. No va a claudicar en dos pensamientos. ¿Qué es eso? No va a tener un corazón dividido. Porque si el Señor dice sí para él o para ella, es sí. Si el Señor dice no para él o para ella, es no. Si el Señor dice muévete, se mueve. Si el Señor dice que quiero que estés quieto, quieta en esto, así lo va a hacer. Si el Señor dice corre, avanza, no te detengas, exactamente lo que Él dice y como lo dice, así lo va a hacer. Soltero, levante su mano. Levántela bien. Ahí manténganla levantada. Algunos hacen eso, mire. Yo diría a las jovencitas: mira hasta cómo levanta la mano ese muchacho. Ay, Dios, ¿cómo crees que te va a ir? Levante bien su mano, pues. ¿Saben qué es ser un sacerdote fiel, varón o mujer? Es que él muchas veces va a decir: no es tiempo de andar jugando al noviecito y la noviecita. No es tiempo de andar buscando, sino es tiempo de apasionarte por mí y para mí. En ese momento el soltero dice: no más. Bajen su mano. Eso es hacer conforme su corazón y su mente, su alma. A lo que él está diciendo no. ¿Y cómo le voy a decir a la Josefina que ya no? ¿Y cómo le voy a decir
al Faustino que ya no, que el Señor dice, no, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? Porque él o ella creen que es de Dios y punto. Sus caprichos, sus necedades, creen que es la voluntad de Dios. Entonces, para el soltero, el Señor, estoy diciendo esto para que todos lo entendamos. Puede ser que el Señor le diga no. Y para el soltero, ¿qué es? Si Él dice no, debe ser no. Para otro, el Señor dice no. Puede ser. ¿Qué te dijo el Señor? Yo le entendí que me estaba diciendo posiblemente, quizás. Que si me porto bien, sí. Si me porto mal, no. Sacerdotes fieles, gente fiel, no juega, no claudica con dos pensamientos. ¿Y ahora qué haga? ¿Y ahora qué hago? Pero si ya somos, ¿ya son qué? Pues novios. ¿Y qué? ¿Cómo te está llevando él? ¿Cómo te está llevando ella? Ay, pues fíjese que yo lo amo. Él me ama. Ay, pero a cada poco caemos en aquellas cosas. Porque viera que Él me ama tanto, pero no se aguanta. Ya. ¿Y crees que vas bien? ¿Va bien la cosa? En todo esto que venimos compartiendo, estás ni siquiera junto al camino, fuera totalmente de la voluntad de Dios. Hay que tener carácter. Cuando el Señor me llamó al ministerio, nuestro apóstol Abraham me lo confirmó. Le dije, hoy se determina todo. Me iba a casar con fecha y todo. Dije, hoy se determina. Porque le estoy diciendo sí al Señor. Noviecitos que juegan al noviazgo, a los sentimientos, a los besitos y no sé qué más. Ay, no. Es que lo que pasa es que él no se aguanta o ella no sé quién. No. Todavía buscar voluntad de Dios en esas cosas. Es que, Señor, si es tu voluntad, no, hombre, por favor. Es como que una casa agarre fuego y usted diga, Señor, ¿es tu voluntad que se queme o la apague? Muéstrame tu voluntad. Tomará el joven, la señorita, fuego en sus manos sin que ardan sus vestidos. ¿Se trata de hacer su voluntad o la mía? ¿Se trata de caminar en su camino o en el mío? Yo, dijo el Señor, voy a levantarme un sacerdote fiel, gente fiel que haga conforme lo que está en mi corazón y en mi mente. Y yo me encargo de edificarle casa firme y que camine delante de mí ungido, ungida. ¿Cuándo? Para siempre. No. Otros enseñan que la unción viene y se va. Viene
Ese canto tan chulo, ahí está la unción, por favor. Ese canto yo siento que algo me toca cuando, no, esas son las emociones. Él ya determinó a quién le va a hacer casa firme, él mismo, y que va a caminar. ¿Qué es caminar ungido? Delante de mí es caminar con él. Eso es. Vamos, pongámonos de pie mientras saludo a todos una vez más, donde quiera que se encuentren. Les bendigo, hermanos, y qué gusto saber que en cualquier ciudad, aldea, pueblo o nación están fielmente conectándose a esta transmisión y recibiendo los nutrientes que trae el Espíritu Santo para su desarrollo y su crecimiento. Un fuerte abrazo.